decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él no... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Hola, bienvenido nuevamente a mi programa. En este día estoy agradecidísima al Señor porque estamos en un momento tan especial, estamos iniciando el año 2012 y es para nosotros de muchísima bendición poder compartir contigo la palabra que Dios nos da. Estamos convencidos de que este es un año que ha sido preparado por Dios de antemano para nosotros, su pueblo, para entregarnos grandes cosas. Y creo que una de las cosas más importantes que vamos a poder recibir en este año de parte de nuestro Señor es una revelación de quién es Él, lo cual nos va a posicionar en nuestro llamado. Así es que gracias nuevamente por estar en nuestro programa en este día. Yo soy la pastora Corey Gómez y nuestro programa en este día, mientras estamos al aire, tenemos una línea de oración abierta. Es el 713-408-3068 y me gustaría invitarte no solamente a que quedaras sintonizando nuestro programa, pero que pudieras llamarnos si tienes alguna necesidad de oración o si tienes necesidad de alguna palabra. Puedes hacerlo con toda la confianza. Además de eso, me gustaría invitarte a que pudieras estar con nosotros en nuestra congregación. Estamos ubicados en el 12656 de la Gold Road en Houston y allí está la dirección completa. También, si quieres saber de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook en el facebook.com/Corey Gómez. That's right. Y conmigo hoy, para iniciar en esta serie que quiero tener, está el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, mi esposo, por poder compartir conmigo en este día nuevamente. Qué tremendo poder compartir contigo y qué honor al mismo tiempo, sabiendo que Dios está dándonos un año tan tremendo. Hemos podido iniciar una nueva etapa, una nueva estación en Dios, tan gloriosa, sabiendo que Dios quiere hacer cosas tremendas y por eso estamos muy felices de poder compartir esta palabra con la congregación, donde queremos que la congregación o que la audiencia pueda recibir una palabra que los motive a buscar más de Dios y a que podamos caminar juntos en una búsqueda, déjeme llamarlo así, en una aventura en lo que Dios está diciéndonos para entrar en conocimiento de su presencia y de atraer y de preparar el camino del Señor. Amén. Luis, me gustaría que hoy, que vamos a empezar una nueva serie. El año pasado tuve la bendición de hablar un poco sobre Juan el Bautista en una de las series que estuve titulando sobre el hecho de la unción que hace volver el corazón de los padres a los hijos. Y el año 2012 es un año tan importante, estuvimos compartiendo con la audiencia la palabra profética para el año 2012 y una de las cosas que el Señor nos ha hablado es que este es un año donde nosotros vamos a ver, ¿verdad?, los hogares o las familias que deben tomar decisiones fundamentales y tiene que ser edificar su casa sobre la roca y además de eso la declaración tiene que ser que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos a los padres. Amén. Esto me hizo pensar un poco que pues me dio la idea de que pudiéramos tener una serie que va a ser un poquito larga, lo estoy diciendo desde ya para la audiencia, sobre lo que es la unción y el poder de Elías. Y esto es porque me gustaría nuevamente en este año tocar con respecto a Juan el Bautista, pero desde una perspectiva un poquito distinta con respecto a lo que fue su ministerio terrenal, que pudiéramos ahondar más en eso, pero no podemos hablar de Juan sin nosotros hablar acerca de Elías, como el hombre de quien se habla en la Biblia que tenía la unción justamente para hacer volver el corazón de Israel al Señor. Y me gustaría, Luis, que pudiéramos empezar en este día. Hay dos pasajes hay gente que sigue nuestra serie y va tomando notas. Me gustaría que viéramos Isaías 43 al 5, porque aunque esta es una
profecía que tiene que ver mucho anticipando lo que sería Juan el Bautista como personaje, pero también como generación. Sabemos que también tenía una referencia al profeta Elías. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este es uno de los pasajes que quería mencionar, pero también me gustaría que pudiéramos ir a Malaquías 3, 1 al 4, para que pudiéramos empezar a hablar un poco acerca, porque hay una descripción bien interesante aquí de lo que era la unción de Elías. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando se manifieste? Esta es una pregunta esa sumamente fuerte. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Me gustaría que viéramos entonces, a partir de estos pasajes, que pudiéramos empezar a desglosar un poco de este hombre, de quién era Elías, el profeta. Sí, quiero empezar comentando un poco sobre este texto de Isaías, porque muchos de nosotros cuando estudiamos la palabra, a veces no tomamos en cuenta todo el contexto o todo lo que está diciendo el profeta, o lo que Dios nos está hablando a través del profeta en estas expresiones, en estos textos. Y me recuerdo en primer lugar que Elías y Juan el Bautista son dos personajes que operan en el mismo espíritu. Exacto. Entonces, por lo tanto, cualquier cosa que apliquemos a Elías va a ser aplicable a Juan el Bautista. Aunque hay un distintivo interesante, porque Elías hizo milagros poderosísimos. De Juan el Bautista no se graba ningún hecho de milagro. Pero es impresionante el cambio que trae Juan el Bautista, lo cual sucede también en el tiempo de Elías. Y cuando vemos esto, tenemos que ver que esto es una de las cosas que está llamando. Dice, voz que clama en el desierto. Primero está diciendo que la voz del espíritu de Elías empieza desde un desierto. Va y muestra, y va a hablar y va a expresarse desde un desierto, y va a hacer el preparativo para que el Señor venga y aparezca. Este es un año donde se está hablando mucho de términos proféticos por profecías, vamos a llamarlas no de Dios. Están hablando de del año 2012 como tal, de un año con dificultades, de terremotos, de problemas económicos, problemas políticos, problemas de guerras, problemas de muchas otras cosas. Aún alguna gente dice que que es el año del fin del mundo, pero lo más interesante es que Dios está diciendo que la iglesia tiene que clamar desde su tiempo de desierto. Por eso es que allá dice, en el mismo verso, dice, enderezad calzada en la soledad. Mucha gente quiere tener primero una gran multitud para decir que Dios está con ellos, cuando Dios está diciendo aquí que Juan el Bautista se fue al desierto, y del desierto comienza a predicar. Elías igualmente lo encontramos que estaba en los lugares solitarios, aparece en las montañas rocosas de Israel, y de allí empieza a presentar un mensaje poderoso, y de ahí empieza a presentar ese mensaje donde le está diciendo a los gobernantes, a la gente que tiene que cambiar y que tiene que colocarse al servicio del Señor, de Jehová el Señor. Y porque es el tiempo de establecer un cambio radical, donde ya no se rigen por la popularidad, sino se rigen por lo que Dios está diciendo. Ahora, es importante señalar el hecho de que ambos profetas, como bien tú lo has dicho, tanto Juan como Elías, hacen una declaración desde un lugar de muerte, un lugar sumamente difícil.
Sobre ambos se dice que prepararon el camino del Señor. Juan lo hizo literalmente a Jesús como el Mesías, y en el caso de Elías era volver el corazón del pueblo al Señor para que el Señor manifestara nuevamente su gloria sobre el pueblo. Y vamos a ver más adelante detalles sobre todo esto. Esta serie va a estar muy interesante. Pero me llama la atención que esta es la unción que habla la Escritura, que tiene que venir sobre la iglesia o sobre una generación para preparar el camino del Señor. Y estamos hablando entonces de una generación que va a tener que desarrollar un carácter para pararse en medio de la soledad, para pararse en medio de la persecución, de la tribulación, del malentendido, de la mala interpretación, aún del hecho de no tener un púlpito, porque ni Juan ni Elías tuvieron un púlpito en la sinagoga, sino que ellos lo hicieron desde el desierto. Ahora, cuando dice desde el desierto declararon una palabra y desde el desierto establecieron o prepararon el camino del Señor. Entonces, una de las cosas que yo veo aquí importante es cómo esta es la unción que prepara la venida del Señor, no solamente a nivel, y siempre me gusta enfatizar esto cada vez que uso esta frase, cuando hablo acerca de la venida literal de Cristo, porque nosotros creemos en la venida literal de Cristo. Hay mucha gente que está predicando reino y no cree en la segunda venida literal de Cristo. Pero entonces estamos hablando de una generación con una unción que prepara una venida literal de Cristo, pero también una generación que por su declaración profética y porque está alineado a la voluntad de Dios perfecta, entonces está preparando ese derramamiento del Señor en medio de su pueblo en el tiempo en el que estamos viviendo. Sí, por eso que también vemos que aquí cuando el profeta Isaías empieza a declarar quién es este Elías que ha de venir, que prepara el camino del Señor, dice que el mensaje lleva en estas palabras. Dice que todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo que está diciéndonos allí es que la forma de pensar tiene que cambiar. Por eso hay que verlo también desde la perspectiva de Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces se introduce a sí mismo predicando: arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando empieza con este mensaje, esta palabra tan impresionante, porque cuando empezamos a estudiar esta palabra, tendría que ver con, en primer lugar, tiene que ver con un cambio de pensamiento, pero también tiene que ver con mucha gente que está dentro del cuerpo de Cristo y que aún ha hecho una decisión por Cristo, necesita entender que esa palabra todavía es aplicable a ellos, porque no están sintonizados. La palabra quiere decir, ajústate a lo que Dios está diciendo, sintonízate a la frecuencia de Dios, cambia la frecuencia en la cual tú estás. Entonces, cuando todo sea alzado, dice, te has quedado en un valle, levanta ese valle y colócate en el lugar de Dios. O has levantado una montaña tan alta que necesitas bajarla y colocarte donde Dios está diciendo. Eso es lo que implica ese cambio de pensamiento, porque estamos entrando en un momento clave. Como entendemos, estamos en el año 2012. 2012 es un año necesario donde la iglesia tiene que presentar un mensaje relevante. Amén. Lo que el Señor está diciendo aquí es que para preparar el camino del Señor, la iglesia tiene que tener el espíritu de Elías, porque ese espíritu fue relevante en el tiempo de Elías. El otro que tuvo el espíritu de Elías, Eliseo, y él fue muy relevante, y Juan el Bautista. Personajes adecuados dentro de su tiempo, pero relevantes, que pudieron dar la palabra clave en el momento preciso para que la gloria de Dios se manifestase. Cabe destacar que tanto Juan como Elías profetizaron para el pueblo de Israel. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque una de las cosas es que la unción que se suelta a través de estos hombres, y que es la unción que Dios está soltando en este tiempo, y ese mensaje de arrepiéntete y conviértete porque el reino de los cielos se ha acercado, es un mensaje para la iglesia de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta, veamos el paralelo entre Elías y Juan, el paralelo entre la generación que acompañó a Elías y la generación que acompañó a Juan. Encontramos un pueblo que estaba diluido en sus propias cosas, en un pueblo que estaba, en el caso de Elías, por ejemplo, gente que estaba sirviéndole a los Baales, que Jezabel había triunfado, permíteme usar esta palabra entre comillas, y había
dado muerte a los profetas, los había perseguido, la gente estaba asustada, los que estaban, que amaban al Señor, y el caso de Obadías, por ejemplo, estaba en silencio, habían sido silenciados porque el espíritu de Jezabel se movía sobre la tierra, se había introducido la adoración a los Baales, la adoración a estos dioses paganos, y el pueblo había llenado su corazón con idolatría. Y en este contexto se levanta, aparece de la nada, en el sentido figurado, un hombre como Elías, dando una declaración de arrepentimiento y de volverse al Señor. Si miramos en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista también trae una palabra profética sobre un pueblo que estaba bajo presión en ese momento de parte del Imperio Romano. Sin embargo, era una iglesia que mercadeaba con la unción. Lo podemos ver, ¿verdad? Encontramos bastante evidencia histórica y también evidencia en la palabra de esto. Un pueblo que mercadeaba con la unción, un pueblo que tenía un problema en el liderazgo, y era que los líderes de ese tiempo, los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, habían comprado los títulos, porque se daba el problema que si tú tenías para adquirir el título, pues tú podías pagarlo, entonces se te entregaba. Y encontramos en este momento entonces un hombre como Juan el Bautista con derecho al sacerdocio, que decide irse a un lugar de muerte, el desierto, donde no habían mentores, porque la iglesia de ese momento estaba tan corrompida que la unción que Dios necesitaba traer era una unción que no podía ser filtrada por la mente humana. Exactamente, fíjate que cuando estás estableciendo esto, que Anás y Caifás, que es algo que es bien importante establecerlo, ni siquiera eran judíos, eran exactamente. Se me fue la palabra, eran edomitas, eran de la gente de Idumea, y ellos decidieron comprar este título porque eran de donde Herodes era, y Herodes le dio facilidades para comprar estos títulos. Mucha gente hoy está en las iglesias, con iglesias muy poderosas, porque la iglesia poderosa de ese tiempo era la iglesia de Anás y Caifás. Exacto. Esa era la iglesia que tenía el poder. En esa iglesia no ministraba Zacarías. Zacarías no podía ministrar ahí. Zacarías tenía que ministrar en un templo pequeñito, por allá, en una sinagoga pequeña. Era en esa sinagoga donde solamente ministraban Anás y Caifás, donde iba todo el mundo, en Jerusalén, donde estaban la gente que había comprado un título, pero no los que seguían. Cuando Juan el Bautista, que tenía todo el derecho por nacimiento, por linaje de ser sumo sacerdote, él tuvo que ministrar en el desierto. Lo más interesante de todo esto es que Anás y Caifás ministraban en un sitio donde no estaba el arca del pacto, porque había un lugar santísimo, pero ese lugar del santísimo estaba vacío totalmente. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que hay mucha gente ministrando o comprando la unción en este tiempo. Mercadeando con la unción. Mercadeando con la unción, diciendo que tiene unción, porque simplemente tiene una congregación grande donde se está ministrando un mensaje. O porque está relacionado con la gente de poder, que era el caso de Anás y Caifás, porque justamente, o sea, no es casualidad que el Señor está diciendo, si hay una generación que va a preparar mi venida, es porque justamente esa generación se va a levantar en medio de un tiempo donde las características son similares a lo que estamos mirando en el contexto histórico de lo que estamos hablando. Exacto, y quiero que lo vean, porque estamos en un año que es súper electoral. Cuando quiero usar esta palabra súper electoral, estoy diciendo porque se eligen, hay probablemente entre 24 o 25 naciones del mundo van a elegir primer ministro o presidente en este año. Y podemos ver que si la iglesia no entra en una participación activa, ¿cómo es la participación activa? Meterse en oración con Dios, buscar y pedirle a Dios para que la voluntad de Dios se establezca aún en esa área política, que donde necesitamos que las personas que entren en poder sean adecuadas. ¿Por qué? Porque el poder político está colocando gente, está mercadeando con la unción a tal punto que coloca gente y le está dando facilidades a muchos para obtener la proyección populista que necesitan. Es que no es por casualidad, Luis, volvemos a lo mismo, de que es esta unción la que prepara el camino del Señor. Si encontramos estos profetas, profetizaron fue a los gobernantes, no solamente al pueblo, ellos profetizaron a los gobernantes. En el caso de Elías, habló directamente sobre la vida enfrentó a Acab y enfrentó a Jezabel. Y aunque Elías no es el hombre que, vamos a decir, mata a Jezabel, es por la unción que trae Elías,
porque la palabra la recibe Elías al final, y esto lo vamos a ver a lo largo de la serie, cómo Dios habilita a Elías para mentorear a una generación, que fue el caso de Eliseo, que es el caso de ungir a Jehú, ¿verdad? Que es el que justamente trae muerte sobre Jezabel, una generación de gobierno. Entonces estamos hablando de que es una unción que coloca a la gente en su llamado y en su destino, y los coloca para establecer el gobierno de Dios, para traer el cielo a la tierra. Y en el caso de Juan, encontramos que Juan le habla directamente a Herodes y le dice: no es lícito que tú vivas con la mujer de tu hermano, o sea, estás en pecado por esto, y eso le cuesta la cabeza. Entonces estamos hablando de una unción que prepara el camino del Señor, porque no tiene temor de enfrentar a aquellos que están en autoridad. Y válgala, y permíteme decir esto entre comillas. Tú sabes que una de las malas interpretaciones que hemos tenido en los últimos años es el verso que Pablo cita y dice que oremos por las autoridades. Entonces hemos colocado, no importa si las autoridades que tenemos son pro gay, si las autoridades que tenemos son pro aborto, no, de todas maneras oremos por bendición. No, ¿cuál es la oración? Y esto es importante, la Iglesia de Jesucristo necesita entender que nuestra oración tiene que estar alineada con el corazón de Dios. Y la palabra sigue siendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, nosotros declaramos arrepentimiento sobre las autoridades, y estamos hablando de que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. Un cambio de cómo ver las cosas. Y si tú en este momento dices: no, pero yo tengo una mentalidad de reino, pero esto te está golpeando, entonces necesitas sintonizarte con lo que la palabra de Dios está diciendo y decir: este arrepentimiento también viene a cambiar estas cosas, porque no podemos seguir tirando un evangelio donde se dice que cualquier camino llega a Dios. Hay un solo camino, es Jesucristo. Amén. Y me ha gustado mucho, porque he visto ciertos programas, cierta gente que está diciendo: hay un solo camino, que es Jesucristo. Y esto es, la iglesia se está levantando, la verdadera iglesia de Cristo, porque han habido tantas voces falsas utilizando medios de comunicación, utilizando los púlpitos de las mismas iglesias, haciendo declaraciones anti Dios, haciendo declaraciones anti vida, haciendo declaraciones anticristo, porque establecer que Jesucristo no es el único camino, cuando decimos por cualquier camino podemos llegar al Padre, simplemente tiene que levantarse una generación con el celo de Dios, con el celo de Jehú, o sea, una generación que se levanta y dice: en el nombre de Jesús nosotros declaramos no solamente la verdad de Dios, los principios de Dios, pero nosotros establecemos el reino. Sí. Ahora fíjate, Luis, y disculpa porque ya nos queda tan poco tiempo, pero fíjate que dentro de lo que son las implicaciones de ese mensaje de arrepentimiento, porque Juan predica: arrepiéntete y conviértete, y encontramos, y lo vamos a ver más adelante, cómo Elías cuando llama al pueblo le dice: acérquense a Dios para restaurar el altar. Pero cuando hablamos de la implicación de lo que es no el tema, sino el desafío de lo que es el arrepentirse, encontramos que cuando llega una nueva era, llega un nuevo tiempo, entra un nuevo tiempo, se requiere de una nueva mentalidad. Exacto. Hemos entrado, y literalmente, y es interesantísimo ver que hasta el mundo reconoce que hemos entrado en un nuevo tiempo. Muchos evangélicos, muchos cristianos evangélicos ni siquiera se han dado cuenta, pero hasta el mundo está reconociendo: entramos en un nuevo tiempo. 2012 nos está hablando acerca de que somos posicionados, estamos siendo posicionados por Dios, aquellos que hemos caminado y aquellos que hemos pagado un precio, aquellos que le hemos creído a Dios, aquellos que hemos permitido ser ridiculizados por mantenernos fundamentales, porque resulta ser que ahora la gente de quien se burlan dentro de las mismas iglesias somos aquellos que decimos: pues no, yo me niego, yo camino en santidad, yo camino en justicia, yo camino en integridad. Entonces los demás se ríen, ¿no? Porque ahora uno es el tonto. Pero entrar a un nuevo tiempo requiere una nueva mentalidad, y una mentalidad me habla de una manera de vivir. Este es un tiempo para situarnos nuevamente con Dios y adaptarnos al nuevo estilo de vida que el reino está demandando. Exacto, y un estilo de vida radical que confronte a la persona, que se vea en ti, pueda haber en cada miembro de la iglesia un confrontativo que le diga: yo estoy mal, que el mundo pueda reconocer, tengo que seguir este ejemplo. Me llama la atención esto porque ahorita hay varios temas en el mundo que se están hablando. Por ejemplo, tú mencionaste integridad. Integridad, hay gente en el mundo que está diciendo: es necesario que sepamos dar cuenta, porque es necesario saber dar cuenta personal, porque
la integridad es necesaria. Si el mundo está entendiendo que Así para que es. una empresa sea exitosa, para que una persona sea exitosa, tiene que ser íntegro. Imagínate tú cuánto más en la iglesia. Pero la iglesia hemos querido bajar el estándar. Estamos trayendo Así lo que dijo allá Sigmund Freud, lo que dijeron estos psicólogos famosos, lo que dijeron todos estos filósofos famosos, que vamos a bajar el estándar, y que dañó toda la sociedad de los 60, los 70, que trajo a un problema grave. Hoy en el mundo la iglesia quiere traer esa mentalidad a la iglesia, cuando el mundo está yendo a una mentalidad que le dice la integridad es necesaria. Hoy es necesario que la iglesia se levante con el espíritu de Elías y diga, vamos a preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo preparamos? Arrepiéntete, arrepiéntete. Es necesario que nos arrepintamos, es necesario cambiar nuestros patrones de pensamiento, es necesario cambiar nuestra forma de ver las cosas. Sabes que la palabra preparación que está usando aquí, que se está usando en este pasaje, tiene que ver con es algo acondicionado, es un ajustarse, ¿verdad? Es un ajustarse, es un disponer, es un colocar las cosas en su sitio. Dice, preparen el camino del Señor, pero es interesante porque cuando hablamos de preparar, y aquí en este contexto está implicando el hecho de que debemos abandonar ciertas prácticas que hemos tenido y tomarla con una decisión radical, pero también es desarrollar cosas como el carácter, la pureza, como la santidad, es el hecho de procurar la madurez espiritual, el crecimiento hasta llegar al gobierno divino. El tiempo se nos acaba, pero mira, apenas acabamos de empezar la serie y yo sé, Luis, que hoy hemos abierto el hambre. Yo creo que estamos en el mejor momento de la iglesia de Jesucristo. Amén. Hemos entrado en un nuevo tiempo, como con... iglesia de Cristo estamos siendo colocados en el lugar para brillar, pero para brillar en el orden de Dios. Así es que yo declaro en el nombre de Jesús que cada persona que nos está mirando en este programa y que va a estar mirando los próximos programas, porque esta es una serie, El Espíritu y el Poder de Elías, yo sé que vas a ser desafiado a salir de tu lugar de comodidad y crecer y subir al nivel que Dios ha preparado para ti. Yo quiero dejar contigo en el nombre de Jesús vamos a decir, este desafío. Ahí está nuestro número de teléfonos, el 713-408-3068. Llámanos si tienes alguna necesidad, si quieres compartir o si la palabra tocó, ministró tu vida, déjanos saber, estamos interesados en hablar contigo. También si estás interesado en conocer acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página en internet al www.globaladvancedchurch.org o en mi página en Facebook www.facebook.com/Corey Gómez. Quiero darte las gracias, Luis, por estar conmigo. Vas a estar el resto de la serie, vamos a estar compartiendo. Dios les bendiga, Dios les guarde, los esperamos en nuestro próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación